¡pa! Bacamora, del potrero, becerrero, de Tuxtilla, trono de montar quesilla, o el caballo caballero, sin piquete se avispero, que comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y el que sabe, y al que sabe no lo engañan. Campo y milagro, luz y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Veracruz agropecuario, produce orgullo. Comienza el fandango de Veracruz Agropecuario. Muchas gracias por acompañarnos con esta linda música veracruzana de fondo. Le agradecemos su compañía y lo invitamos a que se quede con nosotros porque esta promete ser una muy buena emisión. Hablaremos del tema si hablamos de asuntos relacionados con crisis ambiental, con cambio climático, con protección civil también. En el planeta se requieren acciones colectivas e individuales. Y para platicarnos de estos asuntos, hoy tendremos el honor de conversar con dos especialistas en estos asuntos de aquí, de esta región veracruzana. Nos acompaña la doctora Carolina Ochoa, integrante del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana, y también nos visita el licenciado Federico Acevedo Rosas de la Secretaría de Protección Civil. Ambos nos hablarán acerca del impacto ambiental, de las consecuencias del cambio climático y bueno, si hablamos de impacto ambiental, recordarles que es la alteración del ambiente provocada directa o indirectamente por un proyecto o una actividad en un área determinada. Es decir, en términos simples, el impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre, de la mujer o de la propia naturaleza. Existen diversos tipos de impactos ambientales, pero fundamentalmente se pueden clasificar de acuerdo a su origen entre los provocados por el aprovechamiento de recursos naturales o el abuso de este aprovechamiento, ya sean renovables, tales como el aprovechamiento forestal o la pesca, especialmente si es industrializada, o los no renovables como la extracción del petróleo o del carbón. Por supuesto, la contaminación es un capítulo aparte. Todos estos proyectos que producen algún residuo peligroso, ¿no?, emiten gases a la atmósfera o vierten líquidos al ambiente. La ocupación del territorio también, los proyectos que al ocupar un territorio modifican las condiciones naturales por acciones tales como el desmonte, como la compactación del suelo y otras, pues son parte de las causas o razones que originan los impactos ambientales y tienen relación con las actividades humanas y con fenómenos naturales. Entre las actividades mencionadas que mencionamos, podemos citar las destinadas a satisfacer estas necesidades de las personas a través de la producción de bienes y servicios y que causan mayor impacto. Entre ellas podemos citar la actividad industrial, la actividad minera, la extracción de materias primas y qué decir de los altos índices de producción de desechos, el tratamiento de residuos químicos y desechos en general. La falta de planificación urbana también, el uso desmedido de los recursos naturales, la utilización de combustibles fósiles y de este más nos platicarán hoy nuestros invitados. Así que póngase cómodo, tenga la mano donde apuntar algunas de las reflexiones interesantes que nos van a compartir nuestros especialistas en el estudio y desde ahora mismo le decimos que comenzamos la fiesta agropecuaria. Amigos de Veracruz Agropecuario, nos encontramos muy felices de tener la oportunidad de conversar a continuación con la doctora Luisa Mazzarani. Ella es una distinguida investigadora y periodista brasileña con una amplia trayectoria en la divulgación de la ciencia y una mujer con una sensibilidad muy especial que comprende y asume que el conocimiento debe ser para todos y para todas. Doctora, bienvenida a Veracruz. Antes que nada, ¿cómo te encuentras? Todo muy bien, estoy muy contenta de estar aquí. Me tocó 2 días estupendos, muy lindos, con un cielo muy azul, así que estoy muy contenta de estar con ustedes. Exactamente, es un día maravilloso aquí en esta ciudad capital, en Jalapa. Nos encontramos ahora mismo en el bellísimo Museo de Antropología, que de verdad es un espacio que todos nos tendríamos que dar la oportunidad de conocer. Y estás aquí por invitación de la Universidad Veracruzana, quien hoy inicia, por cierto, su diplomado en Comunicación de la Ciencia, la 4ª edición, y en breve compartirás una charla en la que hablarás sobre tus pasiones, pienso básicamente, la comunicación de la ciencia en América Latina, claves, retos y expectativas, una mirada regional. Me fascinó el título de esta charla, Luisa, porque lo encuentro justamente como lo local, ¿no? La importancia de los asuntos globales, pero también con una perspectiva y un enfoque regional tan necesario.
Sí, nosotros en América Latina tenemos muchos desafíos comunes, ¿no? Exacto. Pero muchas veces pensamos en términos de ciencia y de divulgación de la ciencia, muchas veces conocemos más lo que pasa en Estados Unidos y Europa. Y nuestra idea es justamente abrir espacios y oportunidades para que nosotros de América Latina, que nos encanta, ¿no? Tenemos ese sentimiento de pertenecimiento a todos, a la región. Cuando nos vemos nos encanta y todo. Y la idea era justamente comprender más qué pasa con la comunicación de la ciencia en términos de nuestra región. Exacto. Tenemos la Red POP, la Red de Popularización de Ciencia y Tecnología en América Latina y el Caribe, de la cual yo fui la directora hasta el 2017, que justamente empezó hace casi 30 años a tener este rol de involucrar a los latinoamericanos que hablan de temas de ciencia para la sociedad y especialmente con la sociedad. Mientras yo era la directora, me interesaba mucho conocer más cómo estamos haciendo en términos de región, y es un poco eso que voy a hablar hoy en la charla. Exacto. Ahora mismo tenemos entendido colaboras en la Fundación Osvaldo Cruz, que es la más importante en América Latina en temas relacionados como la salud y justamente la divulgación científica. Exacto, es una institución muy importante, es de verdad casi como si fuera la primera. Hubo un par de instituciones de investigación antes, en el siglo XIX en Brasil, pero consideramos como Fiocruz como pionera en términos de investigación, y como investigación en biomédica y en salud tiene un rol muy importante, pero especialmente es una institución que hace justamente este año 120 años, es nuestro aniversario, nuestro cumpleaños. ¡Qué maravilla! Y especialmente en los últimos años está muy preocupada en involucrarse con la sociedad. Entonces, por ejemplo, tenemos un museo de ciencia muy lindo y tenemos algunas actividades de divulgación de la ciencia. Por lo pronto, a nosotros también nos ha llamado mucho la atención todas las publicaciones que tienes, una gran cantidad, más de 70 publicaciones y los reconocimientos que has recibido, y muchos de ellos tienen que ver por hacer que el gran público participe en los temas científicos y tecnológicos, es decir, por tu capacidad de popularizar y socializar el conocimiento. Creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos los comunicadores también, ¿no? Sí, doctora? sí, creo que ese es mi gran sueño, porque mi sueño es que toda la sociedad pueda participar de las decisiones de ciencia y tecnología, especialmente las grandes decisiones. Por ejemplo, mi estado, Río de Janeiro, tiene un aspecto de la Constitución que dice que los temas grandes de ciencia y tecnología, por ejemplo, una usina nuclear o una hidroeléctrica, como obras de gran impacto en la sociedad que tiene que ver con ciencia y tecnología, deberían tener la consulta pública y la aprobación de la sociedad. Claro. Pero lo que vemos es que en verdad no pasa así. Creo que en ese sentido los medios de comunicación, los comunicadores, tenemos una gran área de oportunidad. Resulta relevante también que la Universidad Veracruzana genere estrategias como este diplomado de comunicación de la ciencia, ¿no te parece? Sí, a mí me parece que es muy importante. Pueden ser ahí los aliados. Sí, y lo que me parece importante del diplomado es que reúne los distintos actores sociales, algunos de los distintos actores sociales importantes en este proceso. Entonces hay periodistas, hay científicos, hay diseñadores, hay personas con perfiles distintos. Lo que también necesitamos es incrementar justamente el diálogo con la sociedad, con otros sectores de la sociedad. ¿En qué estás trabajando ahora mismo, Luisa? Nosotros trabajamos y tenemos lo que llamamos el Instituto Nacional de Comunicación Pública de la Ciencia, y tenemos algunas áreas importantes de investigación. Una de ellas que me gusta mucho es el tema de género. Exacto. Entonces, tenemos El tema de género que hoy día ocupa la agenda más importante de este país, por dicha para nosotros las mujeres. Sí, justamente nuestros estudios enseñan en Brasil, es un caso muy interesante, porque en la comunidad científica tenemos mitad mujeres, mitad hombres. Es el país que de verdad estamos en un balance y un equilibrio, ¿no? Qué gran ejemplo. Sin embargo, los medios masivos enseñan la ciencia y los profesionales de la ciencia como si fueran hombres blancos, más grandes, de bata blanca, mientras que las mujeres, cuando aparecen, ahí tienen un
imagen un poco distinta, son más jóvenes, con lipstick, guapita y así como... Pero es casi como si fuera una flor bonita. Estereotipos. Estereotipos, sí. Entonces creo que nosotros que trabajamos en medios masivos tenemos que repensar la forma como presentamos los científicos y las científicas para que sea más, haga más sentido a la ciencia que se hace por un lado, pero también que haga más sentido para la sociedad. Claro. Pues nos encanta que hayas estado de visita por acá, que vengas a compartir tu conocimiento y a tejer redes y hacer más alianzas para esta causa que tanto lo requiere. Un mensaje final, algo que te gustaría agregar. No, solo decir que es un gusto inmenso estar aquí con ustedes y bueno, ojalá vuelvan pronto, ¿no? Sí, claro. Nosotros ya que te conocimos no te vamos a perder la pista y nos encantará recibirte mucho por acá. ¿Y por qué no irte a visitar un día a Río de Janeiro? Ay, eso me encantaría. Río de Janeiro es mucho más que carnaval, ¿verdad? Es muchísimo más. Mucho, el carnaval es mucho más de lo que se ve en la tele. Además. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Luisa Mazzerani por esta charla y continuamos con más de Veracruz Agropecuario. Qué gozo es conversar con mujeres como Luisa Mazzerani, una periodista científica muy destacada, ya escuchábamos, originaria de Brasil, pero una ciudadana del mundo, tiene una visión integral sobre distintas problemáticas y bueno, el asunto socioambiental requiere este tipo de enfoques, de análisis y de socialización del conocimiento. De tal suerte que hoy en el estudio, como ya le decíamos al inicio, nos sentimos muy felices de recibir aquí pues a investigadoras, investigadores, integrantes de la comunidad científico-académica veracruzana. Desde diferentes lugares y diferentes trincheras contribuyen pues para precisamente generar y compartir información. Tenemos un compromiso común si hablamos de la función pública, en este caso desde la Secretaría de Protección Civil, desde la máxima Casa de Estudios de Veracruz, desde la Universidad Veracruzana, esta universidad pública, y por supuesto aquí en Radio Televisión de Veracruz estamos conscientes de la importancia de abordar temáticas que afectan la agenda global y necesitamos miradas y perspectivas regionales. Nos referimos a asuntos como el cambio climático y como el impacto ambiental que esto ha provocado. Le damos la bienvenida nuevamente en el estudio a la doctora Carolina Ochoa Martínez, quien es integrante del equipo de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana, integrante de la Red de Periodistas de Ciencia, considero que una divulgadora también natural y muchas cosas más. Carolina, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias por la invitación, muy afortunada de estar aquí en compañía de mi querido amigo Federico, contigo y para divulgar lo que se tenga que divulgar. Exacto, y lo dices bien, somos afortunadas ambas de que nos acompañe un caballero muy conocido en la programación de Radio Televisión de Veracruz, porque hemos compartido camino contigo, querido Federico Acevedo Rosas. Él es licenciado en Ciencias Atmosféricas, pero un hombre también que nos parece tiene mucha visión, sensibilidad y talento para comunicar. Todo eso te hace un amigo muy especial de Veracruz Agropecuario. Más que amigo, eres un familiar porque esta es tu casa. Bienvenido, ¿cómo estás, Fede? Muchas gracias, Isela. Pues como siempre, un placer estar aquí. Mucho gusto, con mucho gusto aquí en Veracruz Agropecuario. Claro. Y esta alegría que compartimos nosotros y por supuesto este staff maravilloso con quien trabajamos ahora mismo, no quiere decir que no estemos conscientes de la importancia de reflexionar sobre lo que está sucediendo. De manera común, en el transporte público, en las calles, hablamos que si la ola de calor, que si los incendios forestales, que si las inundaciones, pero pocas veces lo hacemos desde la conciencia y la reflexión y desde asumir cuáles de nuestros actos han contribuido a estos escenarios. Así que yo creo que el tema de temas hoy sigue siendo el cambio climático. Hay algunos que se aburren, hay algunos que hasta hacen chistes, hay muchos chistes al respecto, pero yo creo que esta es una buena oportunidad para decirle a los televidentes y radioescuchas de este programa porque el cambio climático es una agenda que nos debería interesar a todos y que atraviesa de una u otra manera la vida de todos los seres vivos de este planeta, Carolina. Sí, efectivamente el cambio climático es sin temor a equivocarme, el reto de este siglo para todos, ¿no? Claro. Es un fenómeno físico,
pero tiene repercusiones en diferentes sectores. No hay que dejar de lado que es un problema social, que es un problema económico, que es un problema político, lo cual lo hace tan heterogéneo y lo dificulta, ¿no? Teniendo tantas aristas, lo dificulta en su posible solución, ¿no? El panel intergubernamental de cambio climático, en su último reporte del 2021, señala que el cambio climático ya es un fenómeno inequívoco, o sea, ya no hay temor, con un alto nivel de confianza, señala que se está presentando. Y yo creo que uno de los problemas principales en esto, donde la gente todavía hay escépticos y no, es que no lo han vendido como algo lejano, ¿no? Es algo que va a pasar, es algo que no nos va a tocar, nosotros no lo vamos a vivir y entonces muchos no nos lo podemos apropiar, ¿no? Entonces, al no apropiarte el problema, pues no buscas una solución. Nos han vendido todos los principales, todos hablan de cambio climático y todo el mundo se imagina al oso polar, ¿no? Que se está derritiendo. Y dicen, pues en Jalapa no hay osos polares, no es mi problema. Todo bien. ¿No? Entonces, tenemos que trabajar y hacer conciencia en los impactos que tenemos a esta escala, trabajar a diferentes escalas. Es un problema global que tiene que ir cerrando hasta llegar a la comunidad. Entonces, Federico no me va a dejar mentir. Este año ha sido un año muy, muy atípico, con eventos extremos más marcados cada vez. Entonces, es algo que está aquí y es algo en lo que tenemos que trabajar todos. De acuerdo. Federico. Sí, efectivamente, yo creo que no soy especialista en cambio climático, pero sí me doy cuenta de los cambios que se vienen dando y sobre todo esos cambios que, como bien lo dice los expertos en cambio climático, son extremos, son extremos, cada vez son más extremos y violentos a la vez. Entonces, este año pareciera, particularmente para un servidor, que nos sirve de prueba de lo que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, podemos iniciar, se puede hablar de tantas cosas que pasan a nivel global y que incluso quizás ni nos llegue toda la información de lo que está pasando. Pero pues lo que podemos leer, ver, porque en realidad llaman mucho la atención, pues es, por ejemplo, a nivel nacional lo que tuvimos o lo que pasó en el mes de junio. Una intensa ola de calor que nunca se había experimentado en nuestro país, que hizo que junio fuera el mes más cálido tanto a nivel nacional como para el estado de Veracruz y que pues nunca antes se había visto. Es decir, comportamientos anómalos cambia el patrón meteorológico para los meses de junio, cuando ya esperamos precipitaciones, cuando ya esperamos que las temperaturas vayan disminuyendo o el calor vaya disminuyendo, y no fue así. Esto ya es parte precisamente de esas anomalías que el cambio climático está provocando, esto visto desde el punto de vista meteorológico. Y ni se diga lo que pasó hace semanas, en el mes de agosto, principios del mes de septiembre, con eventos extremos allá en la zona de Europa y de África del Norte, que ya fueron catalogados como parte del cambio climático. El hecho de que se haya formado primeramente lo que se conoce, perdón por la expresión meteorológica, una dana, una depresión aislada de niveles altos, que es muy común que se dé tanto en el suroeste de Estados Unidos como en la zona de España y que provoca lluvias intensas. Bueno, fue una dana extraordinaria y dejó lluvias intensas, pero adicionalmente a esto, casi al mismo tiempo se estaba gestando lo que fue la tormenta Daniel. Y esa era una tormenta común que se da en el Mediterráneo, pero que no se esperaba que pudiera tener grandes dimensiones. Y los primeros efectos fueron que provocó lluvias extraordinarias, históricas en Grecia, con más de 1.400 milímetros, litros por metro cuadrado en 4 días. Afortunadamente no cede muchos daños por esto, o los daños que uno pudiera pensar que pudiera ocasionar eso allá en Grecia. Y por otra parte, esa borrasca, así se le llaman allá todavía, borrasca Daniel, pasó a ser un ciclón subtropical, o sea, casi de las características de lo que se da en los trópicos. Entonces, eso implica que hay calor, Y lamentablemente ese Medicane, como le llaman, porque viene de Mediterráneo y Huracán, sí, Medicane, lamentablemente se fue hacia Libia. Y en Libia, si bien las lluvias no fueran tan extremas, o más bien con acumulados tan elevados como en Grecia, fueron lo suficiente para que entre
en 24 horas entre 400 y 500 litros por metro cuadrado cayeron, fue lo suficiente para crear el desastre ahí en Libia, con yo me quedé en más de 10,000 fallecidos. Wow. Más de 10,000 fallecidos. Es decir, tuvo un impacto mayor al terremoto que hubo días antes en Marruecos. Y esto es lo que ya se estudió y que ya es atribuible al cambio climático. Este tipo de situaciones, se dice que va a haber más Medicaid, o sea, más ciclones de este tipo en esa región. Y hay muchas cosas más que pueden ocurrir en esa zona. Y pues desde el punto de vista regional, pues hay otras cosas que podríamos platicar, si gustas, más adelante, de lo que, por ejemplo, está pasando en Veracruz, ¿no? Claro, pero yo creo que sí es muy interesante los datos que nos comparten, porque sí necesitamos tener como este panorama completo, ¿no? Esta mirada integral y estar conscientes, como bien dices, Carolina, si los osos polares no forman parte del escenario tropical, aunque Nelson Cancela tiene otros datos, es un hecho que lo que sucede en otras partes del mundo, si hablamos de cambio climático o de modificación climática, eventualmente nos va a alcanzar. Ahora mismo a tu espalda está un póster muy bonito para quien nos escucha a través de Radio Más con el Pico de Orizaba. El Pico de Orizaba, que es un baluarte natural de nuestro estado, de esta región, bueno, aunque los poblanos se pelean por él, pero ahí se encuentra el último glaciar que está en alto riesgo, Carolina. Es por citar un ejemplo, ¿no? Sí, no, ejemplos hay un montón, ¿no? Sí, de destacar la importancia que tiene el glaciar del Pico de Orizaba en la distribución de agua, ¿no? En el abastecimiento de las localidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y las repercusiones de ver cómo se ha ido disminuyendo. Ustedes podrían consultar en el sistema de monitoreo del Centro de Ciencias de la Tierra cómo está la situación del volcán del Pico de Orizaba, ¿no? Oye, háblanos de este centro de monitoreo, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son sus funciones y cómo es que la gente podría consultarlo? El monitoreo está trabajando con un proyecto con NACID, donde el representante es el doctor Rafael Torres Orozco, un sistema de monitoreo volcánico principalmente del Pico de Orizaba, a través de instalación de ciertas estaciones de monitoreo, tanto de meteorológicas como de vulcanológicas en general. La información está disponible en la página del Centro de Ciencias de la Tierra y es consultable y gratuita. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de información es la que la gente podría conocer? Están en el procesamiento, están apenas instalando, están en las pruebas piloto, me parece que están terminando la fase 2, entonces él dará a conocer sus resultados cuando los tenga, pero están en este proceso, ¿no? Claro, pero bueno, ese tipo de esfuerzos, en este caso desde la investigación, son súper pertinentes, pues porque necesitamos sí tener una información y una serie de una postura, vamos a decir así, ¿no? Frente a lo que está ocurriendo y a lo que viene. Y no sé, en el caso de ustedes, ¿qué opinan? ¿Cuál sería el orden informativo inmediatamente importante? ¿En qué orden? ¿Entre lo global y lo regional? ¿O al revés? Empecemos con lo regional y vamos a lo global. Global a regional. Sí, yo creo que al revés. Sí. ¿Por qué? ¿No? Sí, hay todavía algunos datos, por ejemplo, este año también siguieron los incendios que el año pasado estuvieron en Canadá. Sí. Por primera ocasión se está viendo una ola de calor en invierno en Sudamérica. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Qué cosa, sí. Hemos tenido, por ejemplo, se ha hablado del efecto de la presencia del fenómeno del Niño. Después de 3 años consecutivos de la Niña, bueno, y hubo la transición al fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño, para quienes no lo recuerdan, pues son ese calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, y que provoca modificaciones en la atmósfera, ¿no? La atmósfera está íntimamente relacionada con el océano, y entonces cuando está presente el fenómeno del Niño, el patrón uno de los patrones que genera es que haya menos ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico, en la que nos interesa. Sin embargo, esta temporada, que inició con un pronóstico conservador de la media,
que iba a ser un número igual a la media, pues fue modificándose, porque lo que encontraron es de que los océanos también están alcanzando valores históricos en temperaturas, todos. Exacto. Y entre ellos el Golfo de México. Entre ellos el Golfo de México, que por ahí leí que está al 2 por 1, es decir, se está calentando más rápido que el resto de los océanos. Uf. Entonces hubo modificación en el pronóstico de ciclones tropicales para la cuenca del Atlántico, porque había una contraparte ya con respecto a los efectos negativos del Niño. Ahora se esperaba que hubiese más por el calentamiento. Wow, Creo que gran vamos a una tema. pausa. Sí, vamos a hacer una pausa exactamente. ¿Mandas a corte? Vamos a corte. Y exactamente, vamos a corte y regresamos porque todo esto que explica Federico, ¿qué creen? No ha sido espontáneo, tiene que ver con nuestras acciones, principalmente la actividad humana. De eso hablaremos al regreso de esta pausa. No le cambien. La limitada imaginación de los demás es parte de las frases con las que le dieron la bienvenida aquí a esta feria del Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia, que se realizó en las instalaciones del COBEICIDET, el Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología. Y desde aquí queremos sumarnos a esta cruzada a favor de que se acorte la brecha de género sobre lo que sucede en el papel de las niñas y las mujeres en la ciencia. De acuerdo a datos de la UNESCO, tan solo el 30% del trabajo que se realiza en investigación científica del mundo está representado por mujeres. Necesitamos sumar muchas voluntades de tal suerte que celebramos este tipo de ejercicios y de celebraciones. Y a continuación compartimos el siguiente reporte de toda la alegría que se vivió aquí en COBEICIDET. Si tú, como yo, te preguntas cómo alcanzar una estrella, ¿qué crees? Estamos en nuestro día de suerte porque tenemos la gran oportunidad de conversar con una joven científica mexicana que a continuación nos compartirá parte de su historia y también cómo desde niña se enamoró de las estrellas y del cielo. Muchas gracias a Áurea Carolina Gallardo Patiño, quien es ingeniera física, maestra en aeronáutica y tecnología espacial y maestra en astronáutica e ingeniería espacial. ¡Qué maravilla! ¡Cuántos estudios! Antes que nada, gracias por conversar para nosotros. ¿Cómo estás este día? Estoy súper contenta, muchísimas gracias por la entrevista y encantada de estar celebrando aquí con tantas niñas y niños también el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Oye, leí que cuando eras niña una de tus fascinaciones era voltear el cielo, ver las estrellas y a partir de ahí sucedió un enamoramiento. Así es, yo creo que desde los 5 o 6 años me enamoré del cielo. Me encantaba observarlo todas las noches, pero sobre todo me preguntaba cómo llegar hacia él. ¿Qué se tenía que desarrollar para llegar hasta allá, hasta el cielo? Y en ese sentido, cuéntanos qué y quién te motivó para realizar esos estudios y para especializarte en el tema. Claro que sí, mira, a los 5 o 6 años me enamoré del espacio y mi mamá también trataba de llevarme a conferencias de astronomía, acercarme al planetario y que todo fuera referente al espacio, porque era lo que a mí más me gustaba. Pero cuando yo tenía 13 años vi un programa en la televisión donde salía un científico de la NASA, el que dirigía el telescopio espacial Hubble. Él mencionaba que le encantaría que todos los niños del mundo tuvieran la oportunidad de ver el universo a través de los ojos del telescopio espacial, pero sobre todo nos retaba para que estudiáramos ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y que nos acercáramos al universo a través de estas áreas.
yo decidí escribirle una carta. Estoy hablando de 1993, no había internet, entonces no pensemos en mandar Facebook, redes, nada, carta escrita, Así es. postal. Así es. Mandé mi carta donde yo le decía que bueno, yo tenía un sueño de estudiar el universo como él, pero que me encantaría algún día llegar a ser un científico como él y poder construir algo que pudiera ir al cielo o estar en la NASA. Para mi sorpresa, un año después yo recibí su respuesta. Y no solo su carta, sino me mandó libros científicos, fotos del telescopio espacial Hubble, que bueno, me motivaron aún más. Pero sobre todo esa carta donde mencionaba que tenía que esforzarme, estudiar mucho ciencias, matemáticas, inglés, porque bueno, estudiar el universo tienes que trabajar con muchas personas de otros países, que leyera mucho, pero sobre todo que me esforzara, que tuviera mucha disciplina y que una carrera en tecnología espacial, claro que era posible. Pues imagínate, yo me motivé como no tienes una idea. Sin embargo, el camino en su trayecto presentó ciertos obstáculos, ciertas barreras o retos. ¿Cuáles fueron algunos de ellos, de los principales? Claro, mira, yo decidí estudiar ingeniería física porque me gustaba mucho la física, pero quería ya desarrollar tecnología. Sin embargo, cuando yo termino la carrera, cuando yo estaba a punto de hacer mi maestría en Estados Unidos, tengo un accidente automovilístico donde perdí la memoria. Esto pues me imposibilitó de muchas maneras. Yo al mes me dieron cuenta que ni siquiera podía ya sumar. Entonces tuve que recibir terapias, etcétera. Sin embargo, bueno, yo me sentía sin identidad y muchos me decían, bueno, pues retoma tu sueño, pero llega un momento en que como te sientes sin identidad, no te gusta nada, pero tampoco te disgusta nada. Me sentía pues vacía. Sin embargo, como al año de que yo tuve mi accidente, este científico de la NASA me volvió a escribir. En su carta decía, quizá te tome más tiempo alcanzar tu estrella, pero siempre va a estar ahí para ti. Eso me motivó muchísimo, porque me hizo creer que realmente ahí estaba mi sueño, que yo tenía que esforzarme para volver a alcanzarlo, para volver a retomar todo esto, pero tenía que requerir un esfuerzo. Así es que tuve que volver a estudiar desde casa, todo, matemáticas básicas, etcétera, y recibir terapias. Y a los 6 años, cuando ya me sentía pues preparada, me arriesgué a aplicar por una beca de la Comunidad Europea para hacer 2 maestrías. Y me becó la Comunidad Europea y también la Secretaría de Educación Pública para hacer estas 2 maestrías. Por eso las 2 maestrías. Sí, las 2 maestrías, muchos me preguntan por qué. Bueno, porque yo quería también reforzar mis conocimientos, había perdido la memoria y nunca tampoco había estudiado tecnología espacial, así es que esto me ayudaba a reforzar conocimientos. Y bueno, así como este científico una vez en la vida se tomó el tiempo de escribirte, de enviarte materiales, hoy vimos con mucha alegría, Carol, que tú también lo hiciste aquí en Jalapa con los chicos que estuvieron presentes en tu conferencia, con quienes después se acercaron a tomarse fotos, a pedirte autógrafos y firmas de libros. Y nos parece maravilloso porque creo que es parte también de las encomiendas y de las responsabilidades que tenemos. Y digo tenemos porque nosotros como medios de comunicación también tenemos que sumarnos a esta gran cruzada que es necesaria, este esfuerzo exactamente de inspirar a las pequeñas y a los pequeños en las carreras de orientación científica. Así es, tenemos una gran responsabilidad y ahorita formo parte de la red de mentoras de Niñas STEM Pueden de la Secretaría de Educación Pública, una iniciativa que motiva a las niñas y a las adolescentes para que conozcan todas estas áreas de conocimiento de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Para que se acerquen a estas áreas, también les damos conferencia, les platicamos nuestra experiencia de vida, pero también se les dan talleres para que se cree este espíritu STEM y que puedan ellas ver la capacidad que tienen de crear cosas, de ver todos estos conocimientos en los talleres, ver todo lo que pueden lograr con sus manos. Y en ese sentido, ¿cuáles crees tú que son los principales retos que enfrentan actualmente las niñas y los niños de este país? ¿Y cuál tendría que ser el compromiso común y compartido que tendríamos que tener para acercarles este conocimiento y para generar nuevos escenarios? Claro, bueno, nos seguimos enfrentando a estereotipos, que es muy difícil, donde mencioné que las niñas es difícil que estudien estas áreas de ciencia, tecnología, pero estamos sumando esfuerzos con este tipo de iniciativas como Niñas STEM Pueden, para que llevarles a sus oídos toda la capacidad que tienen para poder desarrollar, para que ellas puedan ser las futuras, si ellas lo quieren, puedan ser las futuras científicas y desarrollen tecnología y sobre todo impactar nuestro país. Y acortar esta brecha de género que sigue siendo bastante amplia, ¿no? Así es. Muy bien.
¿Qué es lo que te hace más feliz el día de hoy, Carol? Poder compartir mi experiencia de vida con tantas niñas y que se acerquen y me digan, yo también quiero ser científica, yo también quiero ir a la NASA, que me puedan compartir y yo también compartir un pedacito de vida. Alguien lo hizo conmigo, alguien impactó mi vida en algún momento y siento la responsabilidad ahora, junto con la iniciativa de hacerlo, de tener esta oportunidad de poderme acercar a ellas y decirles, ustedes también lo puedan lograr. Exactamente. Quizás te tome más tiempo alcanzar tu estrella, pero siempre estará ahí para ti. ¿Les podrías decir en ese sentido un mensaje a quien sintoniza ahora mismo esta charla? Claro que sí. A todas las niñas les digo, ahí está su estrella. Luchen y conquisten hasta alcanzar lo que se propongan, pero sobre todo tengan mucha disciplina y esfuércense. Hay una frase que alguna vez un científico de la NASA también me dijo: prepárate para que cuando la oportunidad llegue la puedas tomar. Así es que estudien mucho y seguramente todo lo que ustedes se propongan lo van a poder. Con estudio, con disciplina y con mucho esfuerzo lo van a poder lograr. Niñas, pueden. La buena suerte existe, te tienen que encontrar trabajando, ¿verdad? Carol Gallardo, ha sido un gusto enorme conversar contigo en este Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Ambas se perciben en ti, están presentes. Qué maravilla que sigas conciliada con tu niña y que como mujer también sigas inspirando a muchas otras y otros. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Muchas gracias y continuamos. La visibilización y el reconocimiento de las mujeres y las niñas en la ciencia es una señal de conciencia, de desarrollo y de revolución. Hagamos votos para que cada vez más en la vida de muchas mujeres y niñas esté presente la ciencia y sobre todo consideremos que las mujeres son agentes de cambio, que muchas veces ellas contribuyen a los procesos de pacificación, de desarrollo sostenible y de comunidades más sanas y prósperas. Así que desde aquí nos pronunciamos a favor de que haya más niñas y mujeres en la ciencia de México y del mundo. Continuamos con más de Veracruz Agropecuario. Qué fascinante es escuchar a mujeres comprometidas y que desde la alegría también difunden información que genera nuevas miradas y perspectivas. Hoy estamos hablando, por ejemplo, del cambio climático, del impacto ambiental también que esto representa y es imposible dejar de lado la agenda social. Visibilizar la situación de las mujeres pues resulta importante porque son en muchas comunidades quienes enfrentan las principales afectaciones por contingencias de carácter, en este caso climático, y pues estamos muy felices de que justo una mujer, digo, un amigo muy querido y una mujer destacada, si hablamos de ciencia en el estado de Veracruz, está con nosotros y creo, Carolina, que necesitamos recibir el balón de esta charla y hablar también de la agenda de género. Es importante, mujeres como tú que desde la ciencia están contribuyendo a visibilizar problemáticas y creo que es un hecho que las mujeres son las más vulnerables en este escenario. Sí, en cuestiones de cambio climático las mujeres es más alta la tasa de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque son responsables de familia, son el eje central de la casa, ¿no? Entonces son las primeras que quieren salvaguardar todo, a los hijos, los bienes, la casa, los papeles. Entonces están más comprometidas, son físicamente más, no quiero decir débiles, pero sí son más frágiles, ¿no?, en comparación con un hombre. Entonces somos más vulnerables a cualquier impacto, ¿no? Sí. Sin duda. Y platicábamos en la pausa que, por ejemplo, fenómenos como la migración cada vez queda más de manifiesto, que además de problemáticas económicas o de violencia también en las regiones o comunidades, es el cambio climático demostrado por la ciencia y por el periodismo, en este caso ambiental, uno de los fenómenos que inciden también en estas movilizaciones, tanto humanas como de animales, ¿no? Claro. Sí, recientemente es uno de los nuevos temas, nuevos tópicos, la migración climática. Gente que ha tenido que dejar sus lugares de residencia porque las condiciones ya no se prestan, gente que se dedica al campo y que se tiene que mover porque el suelo ya no da, gente que las condiciones adversas de estos fenómenos extremos las está llevando a tener que desplazarse, que la economía no se presta, entonces son desplazados por condiciones de cambio climático, ¿no? Sí, sí, y existen muchas comunidades, muchas de ellas, mucha gente vive en zonas vulnerables y la mayoría son mujeres y niños porque los varones migraron en busca de trabajo, entre otras cosas, por lo menos eso es lo que reportan algunas investigaciones. Federico Acevedo, hablemos de proyección. ¿Qué incide? ¿Con qué elementos podemos
generar un escenario que nos hable de proyecciones climáticas? Bueno, por lo que yo sé, esto, y como ya lo comentó Carito, pues ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Ya, ahora nos tenemos que, yo diría que prácticamente adaptar. Adaptar, pero también estar conscientes de que eso es muy importante, o sea, estar conscientes que esto ya existe y que cada vez, desde mi particular punto de vista, y creo que de muchos, esto se va a agravar. Entonces tenemos que hacer un manejo del riesgo mejor. Los peligros naturales, en este caso yo me referiría a los meteorológicos, pues obviamente cuando provocan un desastre van de la mano precisamente con el riesgo. Y como lo acaban de decir, mientras más vulnerables seamos, pues obviamente el riesgo va a ser mayor y el desastre también. Claro. Entonces hay que trabajar mucho en la gestión integral del riesgo, es algo que la Secretaría de Protección Civil está haciendo, pues para tratar de mitigar en algo estos cambios. Yo les quiero compartir, por ejemplo, lo que he visto en Veracruz. Sí. En Veracruz prácticamente ya se está viendo que el norte, y como se decía ya hace décadas, va a la seca, va a la seca. En el centro no se ve mucho cambio, sobre todo en regiones de montaña, porque afortunadamente todavía podemos retener la humedad del Golfo de México. Sí. Pero en lo que es en llanuras y hacia la zona sur, sí baja la cantidad de lluvia, pero es donde se está concentrando. Entonces veríamos partido el estado en dos tipos de climas, vamos a llamarlo. Lamentablemente, en donde llueve, por efectos de más calor, la lluvia, ok, hay grandes cantidades, pero lamentablemente es en poco tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que está lloviendo con mayor intensidad y eso hace entonces que sea más peligrosa la lluvia, y si la vulnerabilidad y la exposición están presentes, pues entonces el riesgo aumenta. Los ejemplos más claros que tenemos este año, por ejemplo, fue en Minatitlán, que nunca se había visto algo similar por una lluvia, no fue un desbordamiento de un río, bueno, se desbordaron los que estaban en esa zona. Zongolica, que también fue por lluvias, aunque ahí llueve más, y Jalapa, que prácticamente ya cada año sucede esto. Sí. Y sucede algo que ojalá pudieran entender que es muy difícil de predecir, que en una zona, en un punto de la capital te caigan casi 100 milímetros en 2 horas, mientras que a unos cuantos kilómetros de la misma capital no te cae nada. Y te caen unas cuencas o microcuencas que son las que provocan todo el problema, ¿no? El problema. Entonces ahí es donde hay que trabajar mucho en la gestión del riesgo. Sí. La gestión, digo, me estoy refiriendo únicamente a Jalapa, pero eso sucede en todas las ciudades, en todas las ciudades. Y hay que prestar también mucha atención, creo yo, que si bien es cierto que lo que ocurre en las grandes urbes tiene que ver con el calentamiento que se genera, con el cambio del uso del suelo en su entorno, porque estamos cerca de Banderilla, cerca de Coatepec, etcétera, y eso genera más convección, es decir, mayor ascenso del aire y más caliente, más la humedad, y hace que entonces las tormentas sean más severas cada vez más. Hay que tomar en cuenta lo que platicábamos hace un momento. Los océanos también se están calentando, entonces están integrando más humedad al interior de los continentes, que entonces hace que las lluvias sean cada vez más intensas, muy puntuales si tú quieres, y que pueden obviamente generar más problemas a la sociedad. Eso es lo que yo quiero que la población esté consciente, de que vamos hacia situaciones posiblemente más complejas y que tenemos que actuar en el sentido de que debemos de ver en dónde estamos para evitar pues el riesgo ante un peligro que en este caso viene siendo la lluvia o un ciclón tropical, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Gestión de riesgo. Quédese con este concepto, investigue, visite las redes sociales de nuestros invitados y de las instituciones que representan. En un momento daremos los datos para que usted se vaya familiarizando con este tipo de información. Doctora Carolina, háblanos de la detección y la atribución. Cuando hablamos de cambio climático se pueden definir dos conceptos que son la detección y la atribución. El primero consiste en el proceso
con evidencia matemática, digamos, un proceso sistemático de demostrar que el patrón climático se está modificando, es decir, si la tendencia está aumentando o no, si hay anomalías mayores o menores, etcétera. Un proceso matemático como de la estadística del clima, de decir que está. Entonces yo ya detecté que hay un cambio, ¿no? En cualquier variable, temperatura, precipitación, humedad, etcétera. Entonces ya se detectó. Y el siguiente proceso sería la atribución. ¿A qué se debe ese cambio? ¿Por qué se está dando? Estos trabajos de detección y atribución son bien poquitos los que están, y más en escala nacional. Bueno, en México son muy pocos, en Veracruz mucho más, pero sí existen, ¿no? Están trabajando, hay índices que demuestran, ¿no? Pero sí hay que tener claro que se puede detectar un cambio, aunque no siempre sea atribuible la causa. Eso es más complicado porque influyen muchos factores, el social, el económico, el demográfico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los procesos de atribución son más largos y, como comentaba Federico, si ya existe el ejemplo que nos dio anteriormente, es que ya la situación es verdaderamente preocupante, ¿no? Sí, ya nos alcanzó. El futuro nos alcanzó. Exacto. ¿No? Esta Agenda 2030 no se da abasto. Esos 17 objetivos de desarrollo sostenible están algunos todavía pues con números, con cifras y con información que está muy lejos de ser lo que se tenía proyectado precisamente. Y bueno, pues no queremos tampoco desmotivar a nadie ni que digan pues ya cerramos, nos vamos, esto ya fue. Al contrario, queremos pues brindar información que le sirva a usted digamos, de herramienta o un elemento para tomar mejores decisiones. Este cambio climático del que hablamos hoy ha provocado diferentes crisis ambientales, ¿no? El impacto ambiental ha afectado en diferentes rubros y escenarios. En su opinión, ¿cuáles serían los que tendrían que privilegiarse en la agenda pública? ¿Sobre qué ya tendríamos que estar trabajando unidos, comunidad académica, gobiernos, medios de comunicación, sociedad civil? Yo considero que son dos y son los extremos. Falta de agua. Falta de agua, es decir, ahí estamos viendo los problemas que se han visto este año, no solo en Veracruz, sino en todo el territorio nacional, producto de las sequías. Y el otro extremo, donde hay exceso de agua. Pero exceso de agua que no beneficia, ¿no? Sí puede beneficiar, pero cuando se presenta de una manera, pues como lo hemos comentado, más violenta, entonces esto pasa a ser pues ya un riesgo. Claro. Entonces creo que son las dos vertientes en las que se debe de trabajar. Obviamente todo esto ligado pues al calentamiento, ¿no? Al calentamiento. Mientras más calor, pues lógicamente esa sequía puede provocar más incendios forestales, ese calor puede provocar más ciclones tropicales, los ciclones tropicales pueden ser más lluviosos cuando ingresan acá a los continentes, o cualquier sistema tropical puede ser más lluvioso, incluso los propios frentes fríos, ¿no? Que los primeros digamos que de octubre, noviembre, a veces de septiembre, pues son muy lluviosos y nos dejan estadísticamente inundaciones en el sur de Veracruz. Tabasco se inunda no por ciclones tropicales, no por fenómenos meteorológicos tropicales, sino más bien por los frentes fríos. El mes de octubre, por ejemplo, es muy complicado para Tabasco y el sur de Veracruz. Son las inundaciones que hemos tenido históricas, provocadas por frentes fríos principalmente. Entonces, sí, muy complicado, pero tampoco con esto quiero espantar a la población y decir simple y sencillamente que tenemos que estar preparados, y para prepararnos, pues lógicamente necesitamos saber lo que está pasando. Una cultura de la prevención, en materia de protección civil, gestión de riesgo, como ya decías, y yo quisiera también pues traer a la mesa lo que está sucediendo con los océanos, el calentamiento también de los océanos, y ya nos anunciaba Federico, o nos adelantaba Federico, Carolina, que el Golfo de México es también un referente. ¿Qué está pasando con los océanos y cómo nos afecta? Bueno, la relación océano-atmósfera pues es muy marcada, muy importante, tiene muchas implicaciones en el sistema climático. El panel intergubernamental de cambio climático señala dentro de sus impactos que este fenómeno que se está presentando, el aumento de la temperatura y el aceleramiento con el que se está dando, no tiene precedentes históricos, ¿no? Es decir, nos estamos enfrentando a un problema que la misma historia del planeta no ha vivido, ¿no? Con un aceleramiento completamente radical, ¿no? Entre sus implicaciones está
el aumento del nivel del mar, o sea, como siendo un estado costero con esta franja costera tan amplia, pues es uno de los temas que nos debería de importar, ¿no? Claro. El aumento del nivel del mar, las implicaciones biológicas que esto trae, ¿no? El comportamiento de los arrecifes, los impactos que tendrá sobre los arrecifes de coral, la salinidad, el cambio de densidad del las corrientes marinas que podrían verse afectadas, las corrientes a escala, ¿no? A escala más grande, que puede tener implicaciones en el cambio de patrones climáticos, de tormentas, de frentes, a escala sinóptica, podría ser importante. A mí me gustaría destacar no solo los impactos físicos en los que nos deberíamos de centrar, como dice Federico, sino también en las cuestiones sociales. Claro. Es importantísimo que conozcamos qué está pasando y hacia dónde vamos, porque si no nos apropiamos del problema, pues no lo vamos a poder resolver. Y como no todo es negativo, pues Veracruz es un estado que ha sido pionero en estudios de cambio climático, claro, o sea, por supuesto. Y mucha gente no lo sabe, o sea, Veracruz fue el primer estado en tener un plan de acción contra el cambio climático, de decir cómo estamos y hacia dónde vamos y qué nos espera, ¿no? Veracruz también tuvo una primera ley mucho antes que la ley general, que la ley federal, que tuvo que ser ajustada una vez que fuera publicada la ley general, pero somos pioneros, fuimos el estado que otros estados tomaron como guía para hacer estos planes de acción, porque la ley señala que cada estado tiene que tener un plan de acción contra el cambio climático. Y se está llevando también a escala municipales. Veracruz tiene un Adalberto Tejeda, tiene un Federico Acevedo, tiene una Carolina Ochoa, tiene un Juan Cervantes, tiene una lista de mujeres y hombres destacados que desde la ciencia también han hecho, nos parece a nosotros, un gran trabajo, y yo creo que es un tema que da para mucho más, evidentemente. Hoy por lo pronto queremos agradecerles a ambos su presencia, felicitarlos por el trabajo que realizan cada uno desde el ámbito científico académico, Carolina, y desde la función pública, Federico Acevedo, en la Secretaría de Protección Civil. Datos de contacto para quien quiera conocer más de sus trabajos o de las instituciones que representan, Caro. Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana, www.v.mx/Cienti. Muy bien. De la Secretaría de Protección Civil, prácticamente todos los días lo pasan por aquí, pero bueno. Son clientes. Nada más pongan en la red Secretaría de Protección Civil, sale el portal, tenemos las redes sociales de meteorología, que es @SPCB en lo que era Twitter, ahora X, y en Facebook, SEC Protección Civil, y ahí tienen la información. Muy bien. Y por supuesto la producción del programa cuenta con los datos de contacto de nuestros invitados y de otras personas que contribuyen precisamente a la visibilización de lo que sucede con el cambio climático y lo más importante, cómo podemos emprender acciones de adaptación, comenzando con la casa, desde la casa, mejor dicho, y desde la acción cotidiana. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a nombre de este hermoso equipo de trabajo que hizo posible este programa y a usted por habernos acompañado. Que tenga una linda noche.